Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal Profe Gio Vergara, donde estamos en el apartado de la materia de física en el subtema suma de vectores por descomposición de las componentes rectangulares. Es decir, realizar un método que es completamente analítico. Veamos el siguiente ejercicio que me dice que yo determine el vector resultante, así como su ángulo de ese vector resultante, si se tiene un sistema de vectores concurrentes. Es decir, se tiene un vector A que está orientado 25 grados respecto a la vertical. Luego, se tiene un vector B orientado hacia el eje negativo de las X, pero tomado como referencia el eje negativo de las Y, sería de 30 grados, cuya magnitud sería 35 grados. Y finalmente un vector C, que son de 45 newtons, que tiene un ángulo, en este caso 35 grados, medidos a partir del eje positivo de las X. Primeramente vamos a visualizar las fórmulas que yo requiero para ir determinando este valor. Recuerde que todo vector se puede traducir a descomponer o encontrar sus dos componentes que son rectangulares diciendo lo siguiente: este vector A, por estar en el cuarto cuadrante, se tiene una componente, en este caso horizontal positiva, que le vamos a llamar AX, y una componente vertical completamente negativa llamada AY, que está orientado hacia abajo. Similarmente, el vector B va a tener una componente horizontal, en este caso orientada negativamente, BY, y vamos a obtener una coordenada vertical hacia abajo, BY. Y por último, este vector C se te podrá descomponer en un vector CY y en una componente horizontal llamada CX. Pero para lograr este objetivo, de manera generalizado, cualquier vector se puede descomponer en su componente horizontal tratando de tener una componente, una magnitud R, asociado al coseno del ángulo que se forme. Pero aquí es muy importante, ese ángulo tiene que ser un ángulo, en este caso, real, que sea siempre medido a partir del eje positivo de las X. De una manera igual, la componente vertical RY se va a asociar a la magnitud R de ese vector por la función trigonométrica seno del ángulo. Ahorita nos vamos a dar cuenta que para encontrar, ya una vez que descompongamos cada vector en sus componentes, tenemos que hallar la sumatoria de todas esas resultantes de manera escalar, es decir, sus signos se van a sumar y se van a obtener la sumatoria de todas las componentes verticales. Una vez que ya estén sumadas, nosotros diremos que el vector resultante R, vamos a aplicar esta fórmula que me dirá que es la sumatoria de las componentes horizontales al cuadrado más la sumatoria de las componentes verticales al cuadrado. Y para encontrar ese ángulo resultante, lo vamos a encontrar simple y sencillamente con la fórmula tangente a la menos 1 de la sumatoria de RY entre la sumatoria de RX. Bien, yo les sugiero que hagamos una tabla de la forma siguiente. En este caso, podremos observar que yo construí una tabla donde se coloca el vector y la magnitud en este caso, de estos vectores se van a ir leyendo. Por ejemplo, del vector A, podemos ver de la figura que son 20 newtons. Lo voy a colocar en esta parte. Sin embargo, el ángulo real del vector A no son 25. Recordemos pues que cada ángulo siempre se mide a partir del eje positivo de las X. Quiere decir que el ángulo real serían los 270 grados más 25, que serían en este caso 295 grados. ¿Cómo lo supe? Bueno, sabiendo que en este caso, en un plano cartesiano, se forman 4 cuadrantes donde cada ángulo de cada cuadrante mide 90 grados. En total serían 360. Entonces serían 270 más 25 serían un ángulo real de 295 grados. A su vez, el vector B, que está representado
por el ángulo de 30 grados medido a partir del eje Y negativo, el ángulo real sería realmente decir que a 270 se le restan 30 y me va a dar un ángulo real de 240 grados. Entonces, su magnitud sería, en este caso serían 35, aquí en la figura serían newtons, 35 newtons, y su ángulo real serían 240 grados. Finalmente, el vector C sabemos que está correctamente medido a partir del eje positivo de las X. Este ángulo se estará en el primer cuadrante y será un ángulo real, que sería 35 grados, cuya magnitud de este vector estamos hablando que serían 45 newtons. Aquí en la tabla le podemos poner que la magnitud se están midiendo en unidades de fuerza llamado newton. Bien, para proceder entonces a aplicar a descomponer cada componente a la magnitud, en este caso sería R, lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo, que en la calculadora sería de la siguiente manera. Como te darás cuenta, este valor en la calculadora tiene que haber una D arriba en la parte superior que significan degrees, que por lo tanto sería el valor igual a 8.4523. Entonces, si yo multiplico 20 por coseno de 295 sería 8.4523 newton. De forma similar, voy a calcular 20 por la función seno del ángulo, que en este caso nos daría un igual de menos 18.126. Este valor, vamos a ponerlo de esta manera, menos 18.1261, sería una componente de carácter vertical negativa. Observemos cómo en la figura nosotros esperábamos este signo negativo y esta componente horizontal positivo, puesto que si vamos a nuestra figura, recordemos que el vector A, que está orientado en el cuarto cuadrante, tiene una componente horizontal positivo y tiene una componente vertical negativo. Es por eso que yo les hago la sugerencia de siempre trabajar con ángulos reales. Bien. Antes de proceder, entonces, los valores de cada uno, ya en este caso sería 35 coseno de 240, me va a dar un valor de menos 17.5, ok, componente horizontal negativo, y 35 por el seno de 240 me va a dar un valor de menos 30.3108. Bien, a su vez 45 por el seno de 35, por el coseno de 35, perdón, esto nos da un valor de 36.8618. Y el 45 por el seno de 35, esto nos daría un valor de más 25.8109. Como te podrás dar cuenta, tenemos que ahora que como ya tenemos descompuesto cada componente horizontal de cada vector y también a su vez cada componente vertical de cada vector, la suma sería la siguiente. Entonces la sumatoria nos da 27.8141 para la sumatoria de las componentes horizontales y la componente vertical de menos 22.62. Bien, entonces aplicando la fórmula de la resultante que me dice que sería la raíz cuadrada de 27.8141 al cuadrado, ¿ok? Más la sumatoria de RY al cuadrado sería menos 22.626 al cuadrado. Esto me va a dar un valor en la calculadora de la siguiente manera. Ok, como te podrás dar cuenta en la calculadora, nosotros podemos colocar este valor de la raíz y te podrás dar cuenta que si ponemos de forma directa, esto me va a dar un valor de 35.85. Lo que significa es que nuestro vector tiene una magnitud, nuestro vector resultante tiene una magnitud de 35.8547 newtons,
¿Ok? Y aquí es algo muy importante y es guiarnos en esta parte. Recordemos que la sumatoria representativa, si nosotros tenemos un plano cartesiano, es que me está indicando que tiene este vector en el cual es de carácter, en este caso su resultante, su componente es positiva y observa que tiene un valor de 27. La sumatoria de la componente de este vector tiene una componente positiva y la componente de este vector, que es menos 22, tiene una componente realmente negativa, la sumatoria de RY. Por lo tanto, nosotros podemos poder ubicar un rectángulo y representar, recuerden que la resultante es aquel vector cuya diagonal se intercepta en estas dos proyecciones, ¿verdad? Este sería el vector resultante, cuyo magnitud que me están indicando serían 35.8547. Es decir, si yo aplico trigonometría, el ángulo que voy a encontrar a través de la siguiente fórmula es un ángulo que no va a ser un ángulo real. Como te podrás dar cuenta, el ángulo real va a ser a que a los 360 grados le reste el ángulo que yo voy a encontrar. De tal manera que aplicando la fórmula del ángulo. Ok, entonces recordemos que el ángulo es la tangente a la menos 1 de la sumatoria de RY entre la sumatoria de RX. De tal manera que como ya sabemos nosotros cuál es la sumatoria de RY numéricamente con su signo convencional que tiene sería menos 22.626 entre la sumatoria de RX que sería 27.8141. Entonces, al hacer esta operación el resultado sería. Entonces, al poner estos valores, nosotros podemos obtener que el valor que nosotros obtuvimos fueron de menos 39.1273 grados. Entonces sería la tangente de la menos 1 nos dio menos 39.1274 grados. Ok, entonces finalmente para nosotros hablar como nuestro vector resultante estamos diciendo que está en el cuarto cuadrante, el ángulo real sería que a 360 grados le voy a restar los 39.1274 y esto me va a dar un valor de más 360 de 320, el ángulo real sería 320.8726 grados. Como reporte final, nosotros podemos decir, recuerden que todo vector tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces nuestro reporte sería que el vector resultante sería que el vector que se cumple para 35.8547, ok, newtons, serían 320.8726 con un sentido entre el sur y el este sería un sentido sureste. Bien, espero que te haya gustado este video y sobre todo los comentarios y like al canal. Hasta la próxima.